Persiste la ola de violencia entre Israel y Palestina, luego del impacto que causó la muerte de un bebé palestino de tan solo 8 meses que se intoxicó con gas lacrimógeno lanzado por el ejército israelí en Belén. Se registran más víctimas. Esta mañana se confirmó el fallecimiento de otro rebelde palestino que intentaba apuñalar a varios miembros del personal de seguridad israelí. También hoy se llevó a cabo el multitudinario entierro de 5 jóvenes que fueron asesinados por las fuerzas israelíes tras ser acusados de apuñalamientos. En la congregación abundaron las banderas y los eslogan nacionalistas que exigen la unidad a facciones políticas y palestinas y ataques de venganza contra soldados judíos. Desde que comenzó este nuevo periodo de tensión a principios de octubre, se estima que al menos 70 palestinos y 10 israelíes han perdido la vida. Los invitamos a participar desde este momento a través de nuestras cuentas en Twitter, @latarde_NTN24 y @JesúsPradoDíaz sobre este tema. Y la pregunta que activamos a partir de este instante es la siguiente: ¿debe la Organización de Naciones Unidas intervenir para acabar la violencia entre Israel y Palestina? Vamos a compartir más adelante las opiniones de ustedes, de los televidentes, aquí en la tarde de NTN24. Y por lo pronto saludamos en Santiago de Chile a Pablo Jofre Leal. Él es analista internacional experto en el conflicto Israel-Palestina. Bienvenido, muy buenas tardes, Pablo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jesús. La pregunta que le trasladamos a los televidentes el día de hoy se la quiero formular a usted para también sentar un precedente a lo que vamos a seguir hablando en los próximos minutos. ¿Usted sí cree que debe intervenir Naciones Unidas en este conflicto, que no es nuevo, que como bien lo saben los televidentes de NTN24 y usted nos lo va a confirmar, lleva muchos años? Quizás en los últimos meses se ha recrudecido, pero lleva muchos años. Efectivamente, no es un conflicto reciente. Esto es un levantamiento, uno más de los numerosos que el pueblo palestino ha tenido a lo largo de los últimos 60, 70 años. Estamos hablando desde 1948, en específico, cuando se proclama la entidad judía en territorio palestino. Pero hay un levantamiento en el año 1936 contra los colonos y sionistas en la época y contra el mandato británico existente en territorio palestino. Es decir, hay una serie de acontecimientos a lo largo de la historia de Palestina que hablan de levantamiento, intifadas, ese es el concepto, ¿no? Intifada significa levantamiento. Y efectivamente no ha habido, a lo largo de esta historia, alguna intervención de los organismos internacionales que proteja a la población palestina de la ocupación. Estamos hablando de ocupación, no estamos hablando de una guerra igualitaria, equitativa, que pudiese confrontar a dos ejércitos. No, estamos hablando de una potencia ocupante de territorios palestinos, específicamente posterior a 1967, Gaza y Jordania. Por tanto, las Naciones Unidas o algún organismo, la Liga Árabe, la Unión Europea o cualquiera de los organismos internacionales podría perfectamente intervenir en esto. No lo ha hecho. Más aún, cada una de las resoluciones de las Naciones Unidas que contempla, por ejemplo, el exigir la retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados, ha sido violado sistemáticamente. La resolución número 242 de 1967, que establece la línea verde, que establece la delimitación, que establece una serie de exigencias, no ha sido cumplido por Israel y, sin embargo, no ha merecido ninguna sanción, ningún bloqueo, ningún tipo de acción de los organismos internacionales, como lo han vivido otros países que suelen violar este tipo de resoluciones. Recordemos que Libia, por ejemplo, fue invadida, se derrocó a Muammar Gaddafi precisamente por violar las resoluciones de la ONU. Pablo, esta mañana tenía la oportunidad de hablar con una persona que conoce el conflicto de Israel y Palestina. Le preguntaba, y no sé por qué en la conversación sacamos a colación el tema de los medios de comunicación el día de hoy, quizás la inmediatez, pero lo que le voy a preguntar quizás usted tiene muy clara respuesta, y es que se conocen hoy en día toda esta cantidad de muertes, toda esta cantidad de ataques por la inmediatez de los medios de comunicación, pero no es que estén sucediendo ahora más que antes, es decir, esto es una constante a lo largo del tiempo. Tiene toda la razón, Jesús. No solo ha sido una constante, sino que a lo largo de los años
Si tú recuerdas la operación Plomo Fundido, Margen Protector, Pilar Defensivo, la intifada de 1987 hasta el año 1991, la segunda intifada que se denominó la intifada Al-Aqsa entre el año 2000 y 2005, o las anteriores, cualquiera de ellas han tenido ingentes muertos por parte de la sociedad palestina, miles de muertos. La última acción israelita en Gaza, por ejemplo, fueron 2.500 muertos palestinos, 10.000 heridos y el 75% de la destrucción de Gaza. Eso es habitual, eso sucede. Y tienes razón, Jesús, cuando mencionas la inmediatez, porque en este momento somos capaces de ver en videos, en YouTube, en cualquiera de las herramientas comunicacionales que tenemos, cómo se asesina a un palestino, cómo se le dispara por parte de las fuerzas de seguridad, cómo se enfrenta a las piedras, cómo se enfrenta el levantamiento palestino. Pero creo yo que también los medios de comunicación y la sociedad en general, pero específicamente influenciado por los medios de comunicación masivos, han priorizado, se han centrado en el análisis más bien en las prioridades israelitas y no en los derechos de los palestinos. Porque hay un elemento central en este levantamiento. Y ese elemento central tiene que ver con que acontecen los hechos no en Tel Aviv, no en las ciudades israelitas, suceden en los territorios ocupados de Cisjordania, sucede en Al-Jalil, en Hebrón, sucede en Belén, sucede en Jerusalén Este, que son territorios ocupados por una potencia ocupante, con soldados, con colonos, en asentamientos ilegales. Aquí no se está enfrentando a la población israelita de las ciudades protegidas abiertamente. Se está enfrentando una ocupación. Y si tú tomas la filosofía, tomas la política, tomas el derecho internacional, cualquier sociedad ocupada, sojuzgada, que tiene tropas al interior de sus territorios, tiene el derecho y la justicia de levantarse contra ella. Entonces también por parte de los medios de comunicación ha existido una visualización de los hechos presentando a terroristas, jóvenes atentando contra bienes y contra pobres inocentes israelitas, y lo que estamos viendo es el levantamiento contra los soldados israelitas que ocupan los territorios palestinos y contra los colonos que ocupan los asentamientos ilegales y que además han sido armados por el gobierno de Israel. Y a pesar de eso, estamos ante un conflicto desigual absolutamente. El pueblo palestino no tiene armamento pesado, no tiene aviones, no tiene marina, no tiene fuerza aérea, no tiene blindados. Por tanto, el denominarlo la intifada de los cuchillos, como lo he escuchado ahí y lo he leído de un medio como El País de España, por ejemplo, resulta no solo ridículo, sino también atentatorio contra los derechos del pueblo palestino. Muy bien, él es Pablo Jofre. Le agradezco, analista internacional, experto con el conflicto Israel-Palestina. Gracias, Pablo, por acompañarnos desde Santiago de Chile. Muy amable. Una buena tarde-noche ya para usted en Santiago. A ti, Jesús. Muchas gracias a los televidentes.